Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios bendiga una vez más a toda la comunidad de Victoria, una vez más presentándole la escuela bíblica del leccionario pentecostal que se está trabajando en esta ocasión de enero a febrero solamente. El ciclo de estas escuelas bíblicas va a cambiar y va a ser un ciclo nuevo. Así que este año 2023 trajo un ciclo nuevo para las escuelas bíblicas también, que comienza de marzo a agosto. Si tu iglesia está buscando los leccionarios para tenerlos disponibles para cada uno de los alumnos, queremos dejarles saber que en la librería Victoria estarán disponibles. Tan solo comuníquese con nosotros a través del teléfono o las redes sociales para poder hacerles llegar la hoja de preorden y así comenzar el proceso para adquirir los leccionarios, que serán de marzo a agosto del 2023. Y continuamos con la clase número 3. La clase número 3 tiene como título Vida práctica sostenida por la fe. La base bíblica está en Marcos 5 del 25 al 34. El tema de la unidad es los valores esenciales de la iglesia. Así que cada una de estas lecciones que vamos a estar trabajando en esta unidad, es muy importante que el maestro mantenga el enfoque de que lo que se está trabajando son los valores, lo que se está trabajando son los fundamentos, que tiene como esencia no tan solo el creyente, también un elemento comunitario, la iglesia, los valores, los fundamentos de la iglesia del Señor. Así que tenemos en esta lección varios objetivos muy importantes de tener en claro para poder trazar una clase que sea efectiva. El primer objetivo que se debe trabajar es que el estudiante sea capaz de definir, vivir por fe. También que pueda describir lo que es una vida de un creyente que se sostiene por la fe y que pueda también explicar lo que sucede con las personas que viven por fe. La afirmación fundamental, vivir por fe, es depender del autor de la fe, Jesucristo. Es muy importante durante toda esta lección hablar de una dependencia saludable, de una dependencia cristiana, de construir una cosmovisión en el estudiante de cómo es una fe que da fruto del Espíritu, pero también una fe práctica, como dice el título de la lección. Versículo para meditar, que en esta ocasión los invito a que rete, que lleve la clase un poquito más allá e invite a sus estudiantes no tan solo a meditar en este versículo, sino también a aprendérselo de memoria. No tan solo a meditar en este versículo, sino también a aprendérselo de memoria. Está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de nosotros, los maestros, conocemos este versículo, no lo sabemos de memoria, pero en el elemento de transicionar, de poder pasar los valores esenciales de una generación a otra, pues es importante estimularlos a que las próximas generaciones también se lo aprendan de memoria. Y cuando menciono las próximas generaciones, esto es una clase para maestros, ¿verdad? Vamos dando tips y detalles. No tan solo nos enfocamos en los niños, sino también en los nuevos convertidos y en las generaciones que están creciendo en el Señor y su experiencia congregacional. Así que vamos a estar mirando algunos detalles de la base bíblica. Luego vamos a ir a la primera parte de lo que el leccionario ha escogido como que se debe discutir, y luego a la segunda parte para hacer el cierre de la lección. Y la historia bíblica es la historia bíblica de la mujer del flujo de sangre. Comienza en el versículo 25 de Marcos 5 y voy a estar mencionando varios detalles. Número 1, que la mujer, es muy importante que ella llevaba 12 años con este padecimiento.
¿Qué es flujo de sangre? Estos elementos de conocer el vocabulario o saber a qué se refiere la Biblia con varios conceptos. Usted le puede dar una hoja en blanco a sus alumnos, que hagan un círculo, que pongan en el medio el concepto y luego alrededor puedan escribir lo que es el flujo de sangre. Puede sorprenderse, ¿verdad? Quizá usted tenga personas de un nivel académico alto en su salón que puedan dar algunos detalles muy importantes, pero también quizás en clases de personas más jóvenes puede ser un momento para poder introducir conceptos importantes y que temas puedan fluir de otra forma. Así que ahí tiene un concepto importante que es el flujo de sangre. Ahí tiene otro concepto muy importante que es el sufrimiento. ¿Qué significa sufrir? El versículo 26. Y el versículo 26 hace unas aseveraciones muy importantes. Número 1, que había ido a muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía. ¿Qué significaba para una mujer de ese tiempo gastar todo lo que tenía? ¿Cómo era que funcionaban los médicos en el tiempo de Jesús? Quizá la perspectiva médica de ahora no sea la misma perspectiva médica de los tiempos de Jesús. ¿Qué significaba la dinámica que la mujer había tenido para intentar buscar sanidad para ella? Y las consecuencias. En vez de sanarse, le iba peor. Esto es importante trazarlo en el tiempo de Jesús para luego entonces poder llevar a la población a una aplicación correcta en el día de hoy. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, este versículo es muy importante que se conecte de que la fe viene por el oír, porque es una lección que estamos trabajando la fe, estamos hablando lo esencial de la fe, y la fe viene por el oír, y se ve claro en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este versículo son varias líneas, en el leccionario solamente son 3 líneas, pero un versículo cargado de muchas verdades. ¿Por qué? Número 1, la actitud de la mujer para recibir su sanidad. Escuchó de Jesús, pero sin embargo no vemos una tarima, no vemos a nadie, ¿verdad?, con algún aparato electrónico, no se ve una oración de muchas personas, no se ve un elemento congregacional como el que tenemos hoy cuando se invita a las personas a pasar al frente a orar por la sanidad. No había músicos, no había cantantes, simplemente una acción sencilla. Y esto es importante en el tema de la unidad de los valores esenciales de la iglesia, porque no podemos perder de perspectiva que Dios hace milagros cuando las personas son movidas por el Espíritu a hacer cosas sencillas, a tener acciones sencillas pero cargadas de fe. Así que la sanidad no depende de la música, no depende del predicador, no depende del micrófono, no depende de pasar al frente al altar, sino que un corazón dispuesto para recibir un milagro es capaz de acercarse a Jesús. También es un reto como iglesia que podamos presentarle, si estamos en una clase que hay líderes, en una clase que tenemos quizás presidente de damas, de caballeros, distintas congregaciones, líderes de alabanza de oración. Las personas tienen acceso a Jesús en nuestros cultos, en nuestras dinámicas congregacionales. La esencia de la iglesia, de que es presentarle a Jesús de una forma quizás académica, pero también de una forma espiritual, con poder y autoridad, está siendo accesible a los que tienen necesidad, como la mujer del flujo de sangre. Estos elementos pues pueden hacer que de una clase sencilla que pueda parecer la fe, pues se pueda ampliar, y como estamos hablando de elementos de iglesia, que el elemento comunitario para resolver problemas, identificarlos y crecer en la fe, pues se puede activar desde una escuela bíblica. Continuamos con el versículo 28. Manifiesta el sentir de ella, si tan solo tocare. Qué importante es que cuando se deposita una palabra en nosotros, la fe impulsa a tener una acción. El número 29, ella pudo sentir. Y esto es muy importante cuando hacemos el llamado a las personas a que testifiquen cómo la persona se sintió. En muchas ocasiones he escuchado personas que antes de recibir el diagnóstico, el espíritu y su cuerpo
ya habían manifestado, ya ellos habían sentido, ya habían experimentado que su cuerpo había sido sanado. Y este milagro pues va bajo ese esquema también. Versículo 30, hay unos elementos aquí de Jesús, del versículo 30 en adelante, y es el Jesús buscando quién le había tocado y los discípulos contestándole. El versículo 32 trae una perspectiva muy buena. Y la siguiente, dice, pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús conoce todas las cosas. Sin embargo, este versículo puede estar señalando que la mujer, a pesar de que Jesús sabía dónde estaba ubicada, sabía dónde podía mirar, la mujer se estaba escondiendo. Había una multitud, estaba intentando pasar entre la gente, pasar por desapercibida. Quería que nadie supiera el milagro que había ocurrido, por las consecuencias que podía traerle el que ella se atreviera tan solo a acercarse a un maestro con un flujo de sangre. Continúa también el versículo 33 señalando lo que les acabo de mencionar, que temiendo y temblando estaba la mujer y tuvo una actitud de adoración. No hay duda que cuando una persona tiene un milagro, que es tocado, que se manifiesta el Espíritu en su cuerpo, la adoración es algo que ocurre de forma espontánea en esa vida. Y está Jesús diciéndole, hija, tu fe te ha hecho salva. Este elemento de la fe como comunidad de fe que se pueda discutir, porque la fe es la que salva a la persona, no es el conocimiento, no son los conceptos teológicos, es la fe. Y la fe tiene una carga espiritual de que es el Espíritu el que le da ese don a las personas para tener una fe que sea capaz de salvarlos. Básicamente hemos tocado el trasfondo y la historia bíblica, que es la segunda parte de lo que se busca discutir en la escuela bíblica que tenemos para el día de hoy. Así que si usted es el maestro y piensa llevar esta clase según el leccionario, lo más efectivo es que pueda hablar los términos de la fe primero y luego ir a discutir la historia, porque la historia es la segunda parte. La primera parte de esta lección es las bases de la fe según Hebreos 11:1. Así que usted puede desarrollar su introducción a la escuela bíblica con qué es la fe, quiénes fueron los héroes de la fe, cómo estos héroes se enfrentaron a diferentes situaciones que pudieron provocar que ellos abandonaran lo que estaban buscando o abandonaran el propósito de Dios. La fe debe tener expectativas o no debe tener expectativas. La fe, estoy mencionando muchos elementos que usted puede discutir en su salón sobre la fe, mientras está hablando sobre Hebreos 11:1, que también está la fe versus el miedo, la fe versus la planificación. ¿Quién de los dos tiene más fe? ¿El que planifica o el que se sienta simplemente a esperar a que ocurran las cosas? Así que hay muchos elementos de la fe para desarrollar una fe saludable, un concepto de fe que sea un concepto productivo para la iglesia y la comunidad de fe. Así que usted como maestro vaya discutiendo estos elementos de la fe en base a Hebreos 11:1 para después contrastarlos con la base bíblica que comienza en Marcos 5:25, a ver cómo fue la fe de la mujer. ¿Por qué fue una fe saludable? ¿Por qué fue una fe equilibrada? ¿A qué cosas esa mujer pudo haberle tenido miedo? ¿Cuál fue el enfrentamiento que tuvo la mujer en 3 áreas? Porque el elemento de ella estar enferma producía un aislamiento de ella por la enfermedad que tenía, que era flujo de sangre, en 3 áreas. Un aislamiento psicológico, un aislamiento social y también un aislamiento físico. Estos elementos de aislamiento
Esta generación los conoce muy bien por el tema, ¿verdad?, de las pandemias que han ocurrido, pero cómo el pensar de forma aislada puede producir que una persona no se atreva a acercarse a Jesús. Cómo el Espíritu Santo tiene que intervenir en una persona para que ésta tenga el valor y la fuerza de vencer obstáculos físicos, como puede ser una multitud. En nuestras congregaciones hay obstáculos físicos, hay protocolos, hay elementos que impiden que las personas lleguen a Jesús. Un aislamiento mental. Nuestra iglesia está trabajando con las personas para que mentalmente ellos se sientan hábiles para acercarse a Jesús. Un aislamiento social. Cómo los líderes están trabajando el elemento social en la iglesia para que las personas se sientan capaces de acercarse a Jesús. Aquí estamos discutiendo, ¿verdad?, los temas desde lo esencial que sería enseñarle a alguien lo que son los elementos de fe, hasta los elementos del liderazgo, de cómo aplicar lo necesario para que las personas puedan ejecutar su fe y acceder a Jesús. Luego de que usted dé una buena introducción sobre la fe, el leccionario lo convoca a que usted discuta el pasaje bíblico de la mujer del flujo de sangre. Y luego, ya para finalizar, que puedan hacer un análisis completo de hoy en día, como discípulos de Jesús, ¿qué estamos haciendo para que Jesús sea lo más accesible posible a las personas? Y estas personas que están en necesidad, que están en enfermedad, que quizás han intentado varias cosas y no han logrado ser sanos, puedan acercarse al Maestro de los Maestros, a nuestro Salvador, a Jesús, quien todavía en el 2023 es capaz y quiere sanar a los enfermos. Esperamos que esta lección haya sido de bendición. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. Comparta esta lección. Nos interesa mucho que pueda escribirnos su perspectiva, cómo lo ven, qué cosas podríamos mejorar, qué elementos de esta lección de la fe entiende que son importantes para discutir en el salón. Dios les bendiga a todos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria.